realmente lo entiendo como un ejercicio, en el sentido de que tiene unos elementos narrativos que son supremamente importantes, que hablan en detalle de una situación, pero que también parten de un planteamiento que se hace el periodista, o de un planteamiento que de alguna manera está en el aire y que el periodista lo lee, pues, ¿cierto? El reportaje es no un experimento, como dije, es más un ejercicio, el planteamiento de un problema, por decirlo de alguna manera. No sé si, nunca he sido como amigo de entrar en el debate de qué lo diferencia de la crónica, o qué hace que el reportaje sea como un género en sí mismo. Creo, de hecho nunca me ha gustado como etiquetar, yo siempre hablo de historia, no hablo de crónicas o de reportajes y eso, pero el reportaje sí exige, digamos de alguna manera, un poco más de detalle en cifras, en datos, pues como muy específicos acerca de una situación. Te voy a poner un ejemplo, yo puedo hacer una crónica de lo diverso, lo bonito y lo pobre también que puede ser el Chocó, ¿cierto? Uno puede, en la crónica, puedes hacer, digamos, unas descripciones, captar unas historias y lo puedo dejar hasta ahí, de alguna manera, ¿cierto? El reportaje ya implica que yo entre a unas cifras del DANE, que yo mire en detalle muchas cosas, que yo acuda a unas fuentes distintas a las que yo puedo acudir en la crónica, para yo además dar en cifras dar cuenta de una situación. Cualquiera de los dos no debe nunca faltar un asunto que es propio del periodismo, y es la rigurosidad y la claridad frente a los datos, el valor de la verdad, no de la objetividad porque no existe, pero sí el valor de la verdad. Se sustenta una noticia, como se sustenta la realización de un infográfico, como se sustenta todo. En el caso mío yo trabajo en gente, pero también igual pues uno hace unos planteamientos frente al colombiano en algunos temas, pues en algunos momentos, y yo creo que no tiene como un secreto, vos tenés un tema importante, tenés un tema que como ciudadano, porque el periodista es ante todo ciudadano, que como ciudadano a vos te dice algo, te parece importante, yo creo que si la historia es buena, pues no sé como si exista como una fórmula pues para proponerlo. Creo que los hechos por sí solos se venden, y está en el periodista es desarrollar una buena investigación a partir de ese tema que plantea. En lo personal, pues en el colombiano he visto siempre una apertura muy grande hacia los temas, hacia historias que no vayan solamente a responder como a las necesidades de un día u otro, sino a contarle un momento y a contarle una época a la gente, y eso de alguna manera queda como un documento en la historia. Primero, mientras esa historia esté lo más alejado posible digamos, como de lo oficial, son mucho más ricas. En el sentido de que lo oficial a vos te cuenta 2 o 3 datos acerca de una situación, y cuando hablo de lo oficial es de alguna manera los comunicados de prensa que salen de las alcaldías o de los consejos o de las empresas X o Y. Eso de alguna manera está contando un discurso que alguien quiere contar y que lo cuenta a su manera. Yo creo que si uno va a hacer una apuesta por un gran reportaje, es porque uno, primero, tiene un olfato, o no sé si un olfato, si lo querés llamar una visión de las cosas, muy particular. El consejo sería que alimentaran
digamos, que alimentaron mucho como esa curiosidad frente a la realidad, que se den a la aventura de mirar en todos los espacios de la ciudad, porque es en la calle, es en una montaña, es en donde sea, en un edificio, mirando por la ventana mientras estás en una entrevista aburridorcísima con alguien, mirando alguna cosa que está pasando pues alrededor. Creo que en la medida en que uno se deje sorprender, en la medida en que uno no se deje ahogar por los discursos oficiales, uno va creando un lenguaje propio. De ahí en adelante, de esa lectura y de ese criterio que vos tengas, vos vas a poder encontrar un montón de historias que vas a proponer seguramente con 2 palabras o con 3 palabras. Hubo uno cuando trabajaba en la hoja de Medellín que me pareció rico, además porque en la hoja uno se podía dar esas licencias y esos tiempos para hacer pues como ejercicios, y fue un artículo que se llamó finalmente Medellín Sordos Vivir, que correspondía como a las palabras en el orden en que hablan los sordos, y era algo así como así viven los sordos en Medellín, si lo dijéramos en el lenguaje de los oyentes. Fue un ejercicio de más o menos 5 o 6 meses en el que hubo una inmersión importante, en el que fue comenzar de ceros a través de un amigo a meterme como en el mundo de los sordos, a aprender sus señas, a dejarme criticar por ellos, porque además pues también critican fuertemente a veces a los oyentes, y con mucha razón. Fue meterse a hablar con una cantidad de gente que siendo oyente le ha dado pues como su vida a la comunidad de sordos pues en Medellín. Fue conocer muchísimas realidades, fue conocer muchas cifras. Yo creo que fue importante además porque fueron muchos meses, entonces no fue algo que fuera como una tarea impuesta por el medio, ni que fuera como una tarea para la cual hubiera un cronograma y una cosa, sino que fue de alguna manera como el reportaje ideal, meterse del todo digamos, en el panorama de cómo viven los sordos en Medellín, qué lugares frecuentan, si hacen paseos o no, si se enamoran, si no se enamoran, si ellos son víctimas, por ejemplo, de abusos laborales muy tenaces, tienen unas problemáticas familiares importantes, y todo ese tiempo permitió como mirar un montón digamos, de aspectos de la vida de un grupo que sí es cierto, del que acá no sabemos nada. Hay unas historias importantes. Estuvo la directora, en ese entonces directora, no sé si estará, creo que se llamaba Cristina, la directora de ASANSO, que es la Asociación Antioqueña de Sordos. Ella tuvo una historia muy particular, y fue que ella, como a los 6 meses de vida, pues se quedó sorda, pero la mamá la crió como si fuera oyente. Entonces ella creció hablando español como cualquiera, hablándole en el orden de los oyentes, aprendió a leer los labios, solamente como hasta los 9 años se vino a dar cuenta de que existía una cosa que se llamaba sonido y que ella no lo podía percibir. Una persona que, gracias a esa crianza y gracias a esa, digamos, mentira de la mamá, logró vivir tranquilamente toda la vida y frecuentar los ambientes de los oyentes, e ir a una clase universitaria y ver al profesor y entenderle absolutamente todo. Creo que ella fue un referente muy importante, porque ella, a partir de que asumió esa conciencia de que había una cosa que llamaba sonido y que ella nunca lo había percibido y que ella no tenía conocimiento de eso. Otro, y creo que fue como una fuente muy tenaz, fue, no recuerdo el nombre de él, pero fue una gente del CTI que incluso le dicen el papá de los sordos también, pues le dicen como así, no sé dónde estará en este momento. Casi que es el único personaje que sabe interpretar la lengua de señas
o hasta ese entonces era el único que sabía interpretarla casi que a nivel nacional en el CTI de la Fiscalía. No solamente apoyaba a esa gente, es decir, esa ni siquiera era su función inicial en el CTI, pero apoyaba a su institución pues como en eso, en la atención de la población sorda. Pero además salía de ahí y se iba para Asanzu, pues que también él iba mucho allá a contarles, por ejemplo, las noticias que habían pasado en la semana. Los sordos, pese al closed caption, los sordos no entienden eso, porque los sordos no hablan como nosotros. Entonces, empezando por el closed caption, te cuenta, te habla en un español seguidito de esta persona dijo, o bueno, se murió Gaddafi, ¿cierto? Gaddafi era un tirano de ta. Los sordos no hablan así. Los sordos dicen, ¿qué pasa? Se murió. Yo no me acuerdo las señas bien porque era una cantidad y uno se la van olvidando. Se murió. ¿Quién se murió? Se murió. Entonces arrancan con las señas de los nombres, o a veces algunos personajes, si son muy famosos, les tienen una seña especial. Pero bueno, pero entonces había una cantidad de sordos en Medellín que no tenían ni idea de qué era lo que pasaba con las imágenes que habían toda la semana en la televisión. Este muchacho les hacía un resumen de las noticias de la semana, se paraba al frente de ellos, de alguna manera el noticiero de los sordos, ¿cierto? Les informaba a ellos lo que había pasado. Entonces les decía, esta semana el presidente viajó a Japón. ¿Para qué? Para tal y tal cosa. ¿Qué es eso? Entonces les iba explicando pues con las cosas. Además necesitan una explicación más amplia, porque han estado más ajenos o han tenido poco acceso, digamos. O sea, si han tenido poco acceso, por ejemplo, a la educación, si han tenido poco acceso a un montón de espacios de formación, sí que es cierto que están ajenos a información que uno vuelve como de contexto por los mismos medios. Las otras fuentes fueron los mismos sordos, todos con sus historias, todos con sus realidades muy distintas, todos con momentos muy distintos, en los pues asumieron, por ejemplo, su condición en momentos muy distintos. Entonces fue como el mayor alimento, pues. El tema de cifras fue complejo, me lo dio, como te digo, este muchacho que llamaban el papá de los sordos, pero en realidad cifras oficiales hay muy poquitas. Entonces también fue la oportunidad, ante la falta de cifras, de revelar también que faltaban cifras frente a eso, que había una población grandísima en Medellín y que necesitaba, que tiene unas necesidades especiales y para la cual ni siquiera hay un censo que mínimamente diga, carajo, acá está pasando algo.